Hijo ilegítimo, acusado de sodomía, científico, ingeniero, músico. Por todo esto ya podría haber pasado a la historia, pero son sus obras de arte las que hipnotizan a cientos de millones de personas desde hace siglos. Para muchos, el coeficiente intelectual más alto de la historia, Leonardo da Vinci. Y cuando hablo de Leonardo da Vinci, obviamente me viene a la cabeza imágenes como la de su famosísima obra de La Última Cena, porque son muchos también los que insinúan que Leonardo estuvo dentro de sociedades secretas que tenían conocimientos antiguos que harían que reescribiésemos la historia. Yo sí que creo que el sabio de Leonardo nos dejó en sus obras mensajes cifrados, pero es que además pensamos en él como artista cuando solamente hay 17 cuadros de Leonardo da Vinci donde está clara su autoría. Ahora, eso sí, sus cuadernos personales, más de 6.000 páginas, nos muestran una de las mentes más maravillosas de todos los tiempos, desde libros de anatomía hasta famosos dibujos como ese hombre de Vitruvio, que eleva sus brazos y abre sus piernas, dando un ideal perfecto de lo que es la armonía de la anatomía humana. Un hombre que se adelantó a su tiempo. Si hoy tuviéramos varios Leonardos, el mundo sería otro. Quizás fuera imposible, pero estando gente como él, estaríamos hoy día a lo mejor muy cerca de las estrellas. Saludos, familia del misterio, y bienvenidos aquí otra vez a un podcast nuevo con un buen amigo que lo voy a presentar ahora, un podcast nuevo aquí en Oculto tras la sombra. Os tengo que dar las gracias porque ya llevamos 2 años desde que arrancó el canal, más de 40.000 suscriptores, estamos pasando las 140.000 visualizaciones y más de 40.000 horas al mes, así que os tengo que dar las gracias a todos los que nos apoyáis. Hoy, para hacer un programa de periodismo de misterio, como siempre, aquí os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy un programa sobre la que es para muchos la mente más brillante de toda la historia, la de Leonardo da Vinci. Muy pocas obras y sin embargo todas nos hipnotizan. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Hola Juan Jesús, un saludo para usted, para nuestro invitado de este podcast, David Zurdo, y para todos los suscriptores de Oculto tras la sombra. Muchísimas gracias por su apoyo. Bienvenidos a las personas que se suscribieron recientemente y si les gusta este contenido, no olviden compartirlo. Realmente con muchas ganas de abordar esta temática, Juanje, porque siempre he admirado muchísimo a Leonardo da Vinci. En mi humilde concepto, quizás la persona más brillante en la historia de la humanidad, en la historia de nuestra especie, un artista, un genio, un hombre que se adelantó a su tiempo y cuyo legado incluso podemos palpar en nuestros días. Efectivamente, desde ingeniero militar hasta artista, pasando por músico, matemático, qué difícil es describir una mente así. Y además, una de las cosas curiosas de Leonardo es que dejaba muchísimas cosas inacabadas. Dicen que tenía un trastorno de la atención. No podemos saberlo. El que sabe muchísimo de esto, y además le acaban de reeditar un libro que en su tiempo fue todo un bestseller, es nuestro buen amigo, escritor, periodista, guionista de televisión, David Zurdo, que acaba de reeditar un libro que es El último secreto de Leonardo. David Zurdo, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Bueno, estoy encantado de estar con vosotros. Muy bien, amigo, pues hace un tiempecito, unas pocas semanas, hicimos un podcast sobre Nikola Tesla y también Edison y otro tipo de personajes, y seguimos en la mente de los genios. Sí, ¿Por qué utilizaste un personaje como Leonardo para una novela? Creo que te daba mucho juego, era un auténtico loco. ¿Qué investigaste sobre Leonardo?
hay muchas cuestiones, ¿no? que hacen que Leonardo sea un personaje, vamos, de novela en sí mismo. No hace falta inventar mucho. Pero es que habéis mencionado ambos lo de que era un adelantado a su tiempo. Y ya sabéis que hay un puñado de personas que son adelantadas a su tiempo y otras que se menciona, se dice, pero no está tan claro. El caso de Leonardo, si me permitís este pequeño apunte previo, es absolutamente exacto. Porque Leonardo hizo invenciones que, digamos que en su tiempo no existían las fuentes de energía ni los materiales para que fueran operativas, para que funcionasen en la realidad práctica. Pero él las diseñó de una manera, vamos a decir, completamente correcta. Por ejemplo, sus estudios sobre el helicóptero, el que él diseñó directamente nunca pudo funcionar, evidentemente, no podría funcionar hoy en día, pero es que no pudo hacer más ensayos, más pruebas, porque ya digo, no existían ni materiales ni fuentes de energía para hacerlo volar. Pero la idea era absolutamente correcta. Es decir, con más tiempo y con más, bueno, con financiación en su tiempo la tenía por los mecenas, ¿no? Pero con esos materiales, esas fuentes de energía, motores, etcétera, que le hubieran permitido desarrollar más sus ideas, hubiera hecho cosas que en su tiempo eran imposibles. Por eso Leonardo sí que es verdaderamente un adelantado a su tiempo. Y esto es uno de los motivos por los que en la novela, que está escrita a 4 manos por Ángel Gutiérrez y por mí, decidimos utilizar a Leonardo como personaje central, porque lo que planteábamos en la novela era que Leonardo hubiera podido, y luego entraremos en por qué, inventado el antepasado, el antecedente de la fotografía, algo así como la protofotografía, porque él realmente tenía acceso a todos los elementos que en su tiempo hubieran permitido conseguir hacer una fotografía. Eso es un hecho. Y si queréis, os cuento por qué. Pues sí, nos vas a tener que contar por qué, porque hay 1000 datos curiosos de Leonardo da Vinci que vamos a ir desgranando a lo largo del podcast, pero claro, la base de tu novela o la parte de la trama de tu novela, que repito el título, El último secreto de Leonardo, va sobre eso. ¿Y si hubiera inventado la fotografía y qué fue lo que fotografió? ¿O qué estaría detrás de eso? Alguien puede pensar que como en 1500 aproximadamente iba alguien a inventar algo que todos conocemos, que fue, vamos a decir, inventado a principios del siglo XIX. Bueno, pues es que hay inventos que no se pueden hacer en cierta época, lo que os decía del helicóptero, él nunca hubiera podido hacer un helicóptero que funcionase, pero sí que hay otros que, por el contrario, son posibles en una época diferente cuando se juntan los elementos que ya están disponibles. Y aquí, claro, para hacer una fotografía en el año 1500 se necesitan varias cosas. Una de ellas, una cámara oscura. La cámara oscura se conocía desde Aristóteles. Una cámara oscura con una lente no deja de ser una cámara fotográfica. Las lentes no solamente se conocían, evidentemente que se conocían, sino que Leonardo era un especialista en el pulido de lentes, que por otro lado las mejores se fabricaban precisamente en Italia, en Venecia en concreto. Con lo cual, la cámara oscura con la lente ya la podríamos tener, para concentrar luz, me refiero, aunque haga aberraciones la lente, etcétera, Ok. etcétera. Y lo más raro de todo, lo más complicado, podrían ser las sustancias fotosensibles. Bueno, las sustancias fotosensibles eran conocidas por los alquimistas árabes de siglos anteriores a Leonardo, que las utilizaban en palacios como algo decorativo, porque era muy vistoso eso de que pintases con una tintura una pared y se ennegreciese al contacto con la luz. Con lo cual, la fotografía, de una manera muy sencilla, muy, digamos, vamos a llamarlo, de claroscuros muy marcados, era algo que Leonardo pudo haber hecho en su tiempo. Evidentemente, yo no estoy diciendo que lo hiciera. Digo que estaba al alcance. Y si había un genio en esa época que hubiera podido juntar todos esos elementos que existían y que ya digo eran conocidos, ¿quién puede ser? Pues Leonardo da Vinci. ¿Y tú qué crees que hubiera hecho con esa lente, esa cámara oscura y esas sustancias químicas fotosensibles? ¿Crees que hubiera intentado retratar a alguno de sus mecenas o crees que habría intentado hacer otras cosas para sorprender todavía más a la humanidad? Hay que decir lo primero que en 1500 aproximadamente hacer una fotografía, una protofotografía, podía ser arriesgado, porque podía entrar en conflicto con eso de captar una imagen de una persona, en este caso, y claro, esto quizá la Iglesia en ese momento hubiera podido tomar cartas, que es verdad que en muchas cuestiones, como sabemos, pues las tomaba y no se permitía la investigación en todos los aspectos, en algunos sí, en otros no, o con unos límites. Con lo cual, el pensar que Leonardo hubiese utilizado una invención como esa de una manera así alegre y empezar a hacer fotografías de todos sus mecenas, pues no sé yo hasta qué punto puede ser. Pero hay una teoría que existe que dice que la sábana santa de Turín, que todos conocemos, la reliquia, vamos a decir, más venerada de la cristiandad, aunque no aceptada como tal por la Iglesia, pero sí venerada, el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, era un devoto de esta imagen supuestamente de Cristo,
es la mortaja, ¿no? Que ya digo que se supone que lo cubrió en esa tumba nueva de José de Arimatea después del descendimiento de la cruz. Bueno, pues hay quien dice que pudo ser Leonardo da Vinci precisamente, o alguien de su tiempo, el que crease esa imagen porque tiene muchísimas incoherencias, vamos a decir, anatómicas. Tiene los brazos muy largos, la cabeza que parece que está separada. O sea, hay una serie de elementos que hacen sospechar que pueda ser una composición. Bien, sin entrar en ello, porque hay mil y uno estudios que apoyan o que desbaratan la realidad posible de la sábana santa, la verdad es que esa teoría ya digo que existe. Y en la novela lo que planteamos en el sentido más dramático no era que Leonardo da Vinci hubiera creado la sábana santa, sino que como la sábana santa se comporta como un negativo fotográfico, la de verdad, la que está en Turín, esto es un hecho que se conoce desde 1890 y algo, cuando Secondo Pía, ¿no? Aquel abogado aficionado a la fotografía, hizo la primera fotografía de la sábana santa y vio que el negativo era un positivo. Claro, si tenemos la sábana es un negativo, le haces un negativo y sale un positivo. Esto puede ser raro de entender, pero es que es obvio, ¿no? La fotografía siempre los colores los invierte, las tonalidades y también los claroscuros. Bueno, pues en la novela lo que se plantea es que Leonardo hace una copia de la sábana santa porque se la encargan los Borgia, que es cierto que pretendían esta reliquia. Esta reliquia pertenecía a otra familia, estaba en otro lugar, y estaba en Turín ya en ese momento, antes había estado en Chamberí, en otra posesión de esa familia que había recibido en custodia la sábana santa. Y bueno, pues ya digo, aquí así montamos una especulación completamente novelesca en cuanto a que Leonardo hubiera podido hacer esa copia de la sábana santa. Lo que sí es verdad y es objetivo es que Leonardo tenía, ya digo, a su disposición los elementos para crear la fotografía. No, y aparte, más genio que en esa época nadie. Lo que pasa que, claro, o sea, la síndrome, la sábana santa, claro, por eso tu novela arrasó en ventas y es normal. Pues porque, vamos a ver, para mí es el objeto más misterioso del mundo. Sí. Primero porque efectivamente, o sea, vamos a suponer que es el sudario que envolvió a Jesucristo. Realmente, desde un punto de vista de un análisis forense de la sábana, ahí hubo un tipo al que le partieron el pómulo, tuvo una corona de espinas, que además tenía 2 leptones, 2 monedas romanas en los ojos cuando se le enterró, el tipo de sangre, AB positivo. O sea, un forense te puede coger la sábana y decir, aquí envolvieron a un señor que había fallecido muy poquito antes, muy pocas horas antes. Y además se puede saber hasta cómo fue realmente la causa de la muerte. Lo que es increíble de la sábana santa es esa radiación de origen desconocido que impregnó la tela. Porque tal y como decía David Zurdo, la famosa foto de Secondo Pía, luego se ha fotografiado muchas más veces, la sábana santa actúa como un negativo del que se puede sacar un molde en 3D de cómo era ese cuerpo. O sea, Dios santo, ¿pudo intervenir un genio como Leonardo en esto? ¿O la sábana santa realmente es el santo sudario que envolvió a Jesucristo? Y esto que sea un debate, Alejandro Bernal, David Zurdo, venga, ¿qué opina Alejandro Bernal? Juanje, siempre la sábana santa de Turín ha sido, me atrevería a decir que la reliquia más desconcertante de los últimos siglos, también envuelta en una gran cantidad de misterios. Muchos detractores han especulado que fue una obra que se pintó quizás en el medievo, que luego fue alterada y demás, pero yo siempre he considerado que debido a la maestría, al conocimiento de anatomía humana profundo que tenía Leonardo da Vinci, que esto es importante aclararlo, era experto en las proporciones del cuerpo humano. Yo creería que una mente maestra de este nivel estaría detrás de, como tal, de esta síndrome, Juanje. Sí, yo opino diferente, esto está genial, que opinemos distinto. David Zurdo, ¿tú qué opinas? Yo es que tengo unas opiniones muy encontradas, porque entre unas y otras, porque por un lado es cierto que Leonardo da Vinci tenía grandes conocimientos de anatomía y de hecho luego si queréis os cuento que existe la sospecha de que incluso pudiera haber asesinado a una persona. Eso lo dejamos para después. Vale. En un hospital concretamente, un anciano, ¿no? Pero la cuestión es que hay algo en la sábana santa
que a mí me desconcierta. Bueno, no una cosa, son varias. Lo que ha comentado Juanje es verdad que todo eso se ha dicho, todo eso hay quien lo ha puesto en cuestión, como sabemos. Hay una serie de hechos que no se pueden discutir, que son incontrovertibles y están ahí, pero otros que son, bueno, pues pueden llegar a discutirse. Pero lo que no se puede discutir es la imagen que se ve, ¿verdad? Lo que se ve, se ve. Sí. Lo que está Sí. claro es que la sábana santa, por aquella famosa datación de radiocarbono, que también se puede cuestionar por una serie de procedimientos de cómo se hizo, pero imaginemos que es medieval. Bien, es medieval. Jesucristo, en la época de Masaccio, de todos estos pintores de esos tiempos, se le representaba primero con una corona de espinas, no con un casco de espinas. Y segundo, con las heridas de los clavos de la cruz en las palmas de las manos. Y en la sábana santa se ve que toda la cabeza está como con un casquete de espinas, que después se ha visto un poco que es lo que tiene sentido, pero sobre todo, los clavos están atravesando las muñecas. Correctísimo. Es la única forma, es que esto es tremendo, pero en el siglo XIX a finales, en Francia se hicieron unos experimentos con cadáveres, crucificándolos, para comprobar si podían sujetarse con clavos en las palmas de las manos. Lo hicieron unos médicos, ¿eh? Y se caían, se desgarraban y se caían. Claro, que Leonardo tuviera, además ya del conocimiento de anatomía, digamos que acertase en todo, hombre, es Leonardo da Vinci, eso también es cierto, ¿no? Pero aún así me parece sospechoso, digo en el sentido sospechoso positivo, de pensar que la sábana también podría ser auténtica. Sí. Yo de verdad que no lo sé. Lo que sí que estoy con Juanje es en que para mí es de lo más desconcertante que existe. Es absolutamente desconcertante. Para mí sí es el sudario de Cristo. Para mí es una hipótesis, es lo que opino, en el sentido de, efectivamente, como decía David Zurdo, o sea, vamos a ver, incluso una falsificación en la Edad Media, el tema de las dos monedas en los ojos, como se hacía, los dos leptones, que luego se vio claro que estaban ahí. Y el hecho, por ejemplo, de que estuviera crucificado por las muñecas, cuando todos los santos, desde San Francisco de Asís, todos los estigmatizados es en las palmas de las manos, y siempre se pensó que eran las palmas de las manos, y es total y absolutamente falso. A Jesucristo se le clavó en la cruz por las muñecas, que es como se hacía con los crucificados en aquella época, cosa que sabemos después por pruebas arqueológicas. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, que alguien falsificando esto fuera capaz de saber todos esos datos, y luego esa radiación extraña que es la que queda impregnada en la sábana y es la que hace que sea un negativo y es la que hace todo esto, para mí esto no es normal. Alejandro Bernal. Hay algo que ha desconcertado para siempre a los estudiosos, historiadores y biógrafos detrás de la vida de Leonardo da Vinci, Juanje y David, y es que muchos de ellos establecen que da Vinci tenía un coeficiente intelectual de al menos 220 si lo basamos en las mediciones actuales. Era un hombre que tenía una comprensión muy profunda del mundo que lo rodeaba y que incluso era capaz de ver más allá. Pero lo más curioso de esto es que al menos dentro de la historia tradicional se establece que Da Vinci no tuvo alguna formación como tal establecida, no tuvo una educación formal ni en latín ni en matemáticas, fue un hombre que se educó en su casa y más o menos a los 15 años se educó con Andrea del Verrocchio. La pregunta que le quería hacer a David ¿es esto cierto? ¿O es un bulo el hecho de que Da Vinci prácticamente se formó de manera autodidacta? No, está absolutamente cierto. De hecho, él le daba un poco de vergüenza en las reuniones sociales, digo de personas cultas, el no saber griego, no controlar bien el latín, cosas que, bueno, pues por no haber tenido esa educación de niño, pues no conocía del todo bien, ¿no? Pero sí que es verdad que él era un gran observador de la naturaleza. Y aquí se puede decir que fue una persona que se educó prácticamente a sí misma en un principio. Aprendió de todo, tenía una curiosidad infinita y además acertó en algo que desde el siglo XX quizá o más recientemente todos tenemos claro, que es que la naturaleza tiene muchísimas cosas que enseñarnos. Pero cuando digo muchas me refiero hasta incluso para procesos industriales, como por ejemplo una araña teje su tela, cómo funcionan las patas de los insectos, cómo, en fin, el vuelo de las aves. Todo esto Leonardo era tan apasionado de ello que lo observaba, lo interpretaba y lo entendía, porque no solo lo miraba, sino que lo reinterpretaba. Y es verdad que, aunque le faltó esa parte de educación inicial que otros a lo mejor sí tenían, él lo que sí que hizo fue poner en práctica, porque él odiaba la especulación, la odiaba con toda su alma, lo que quería era que fuese algo práctico todo lo que hacía, que tuviera sentido, que valiese para algo.
Y eso lo consiguió en su vida gracias a ese poderoso intelecto que le permitía entender lo que quizá otros habían aprendido, pero no habían comprendido. Sí, se metió en las matemáticas a los 30 años. O sea, y acabó siendo también un genio de las matemáticas y aplicaba las matemáticas a la proporción. Y es increíble que muchísimos de los dibujos que vemos de Leonardo son de sus cuadernos personales. Ni siquiera era una obra que le encargaba. No, era lo que él dibujaba y especulaba de ingeniería y de absolutamente todo. Y además escritos, bueno, de forma especular, o sea, para ver lo que escribía Leonardo hay que poner delante un espejo. Muchos dicen que es porque era disléxico, parece ser que era zurdo, aunque otros dicen que era ambidiestro. O sea, yo creo que es Hombre, el tipo... yo lo que sí que no creo es que fuese un código secreto, que también se ha dicho por una razón, porque es un código secreto demasiado simple. Sí, Yo tiendo a pensar realmente, porque a mí me pasa que yo soy diestro, pero escribo con la mano como un zurdo, la pongo hacia arriba. Entonces, si yo escribo con bolígrafo no pasa nada, pero con pluma emborrono la tinta. En aquella época la única forma era escribir con tinta fresca. Con lo cual, para un zurdo, escribir con el lenguaje, por ejemplo, como el italiano, el toscano, de izquierda a derecha, claro, para un zurdo es emborronarlo todo. Entonces, quizá sea tan simple como que no quería emborronar los escritos. Puede ser, ¿eh? O puede ser cualquiera de las otras opciones que has dicho, Juanje. Cualquiera de ellas es válida. Y con Leonardo, la verdad es que no hay forma de saber la realidad absoluta de ningún modo. No, es que es el tipo con más misterio de la Edad Media, seguro. Ya, la historia es muy fuerte decirlo. No, claro, que era el Renacimiento. Es que es un poco el gran personaje que da el paso hacia lo que luego en el siglo XIX se empezó a llamar Renacimiento, ¿no? Y se redescubrió, sí. Sí, efectivamente. O sea, el tipo en su arte con esta técnica, además, el famoso esfumato que hacía y cómo diluía la silueta y todo esto. Y claro, lo más increíble es que sepamos a ciencia cierta, solo hay 17 cuadros de él. Y ninguna escultura, cosa importante. Sabemos que esculpió, pero no ha Sí. quedado ninguna. Que es algo también bastante interesante. Aquí, si alguien descubre algún día una estatua, una efigie, algo de Leonardo, vamos, se va a convertir en el más rico del mundo, ¿no? Porque Sí, claro. Es algo que se sabe que hizo, pero no se ha encontrado ninguna pieza. Pero si son sus cuadernos y Bill Gates tiene uno que le costó más de 30 millones de dólares. Le costó la broma de tener un cuaderno de Leonardo. Sí. Comentan, por ejemplo, que el hombre de Vitruvio, que es parte de uno de sus cuadernos, este famosísimo dibujo, pues apenas puede exponerse porque si no el cuaderno se destroza. Entonces, claro, es un tipo, desde mi punto de vista, brutal, es un personaje brutal. ¿Tú crees que hay algún mensaje escondido en sus obras pictóricas, David? Bueno, desde luego hay uno, por ejemplo, que es clarísimo. A ver, desde que se sabe que existe, evidentemente es clarísimo. Antes de saberse, pues no estaba tan claro. Sabéis que en la época de Leonardo no era habitual firmar las obras de arte. No se firmaban, era algo que quedaba, vamos a decir, feo. Los que lo encargaban además no les gustaba, porque el artista era una especie de casi de criado, vamos a llamarlo así, que tenía que hacer la obra para su señor, para su mecenas, y Leonardo ideó una forma de firmar, en cierto sentido, sus cuadros, que es cuando hay telas, se ve un nudito hecho en algún sitio de la tela. Por ejemplo, en esa última cena de Santa María delle Grazie de Milán, hay un mantel encima de la mesa que cubre, pues eso, la mesa de la Santa Cena. En una esquina hay un nudito hecho que, claro, un nudo puede uno pensar, ¿qué tiene que ver con Leonardo esto? Bueno, pues es que Vinci, en el lenguaje italiano así antiguo, significa nudos. Con lo cual él se identificaba con el nudo y ponía ese simbolito para, digamos, hacer ver que el cuadro era, o la obra pictórica en este caso, era suya. La verdad es que se han conservado pocas obras de Leonardo porque era un hombre quizá tan perfeccionista y tan lento en su trabajo que primero perdía interés cuando algo ya lo tenía un poco ya en la cabeza, y luego cuando lo intentaba terminar, intentaba hacerlo tan perfecto que no llegaba a terminarlo. La Gioconda murió con él, por así decirlo. No murió, quiero decir que él murió con la Gioconda en su poder todavía sin haberla entregado. Con lo cual esto es un poco algo que está ahí de Leonardo y por eso tenemos tan pocas obras. Bueno, pero vamos a ver, el tema de la última cena, esto un día tendríamos que llamar a Javier Sierra, que sabe de esto un montón. Y desde luego. Efectivamente, el ser humano que hay a la izquierda de Jesucristo es una mujer. Me cuenten lo que me cuenten. Sí, pero un momento, cuidado con eso, porque era Dime. habitual para los pintores de la época representar a los jovencitos como mujeres, igual que en la ópera se utilizaba a jovencitos cuando se prohibieron los castrados para hacer papeles, perdón, a mujeres para hacer papeles de jovencitos.
Con lo cual esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque puede que sea una mujer, pero ¿quería representar él que era una mujer? Eso es lo que no sabemos, ¿eh? Pero David, es que es una Ahora, es una mujer mujer, seguro, no hay duda. No, no, eso está claro. clarísima. Sí, sí. Pero él quería hacer ver que era una mujer o un joven. Es lo que no queda claro. No lo sé. ¿Tú no crees que una persona que a todas luces era homosexual, además pudiera reivindicar lo que fue la figura de María Magdalena y hacer ese guiño? No Es lo que sé. fíjate, Juanje, yo que también escribí No lo una sé. biografía de Leonardo, una biografía breve, orientada sobre todo a jóvenes, hace 3 años. Además, justo la terminé, es curioso esto, pero la terminé justo el día, puse el último punto, el día en que se quemó la Catedral de Notre Dame de París. Fue una cosa curiosa que nunca se me olvidará, claro. Bueno, pues el caso es que no te creas que es tan claro tampoco que Leonardo fuese homosexual, ¿eh? Quizá, a ver, es verdad que hay muchas pruebas que apuntan a ello, pero tampoco se conoce claramente ninguna relación que tuviera en ese sentido. Es decir, que Leonardo quizá fue un poco tipo Tesla, también podría ser, ¿no? Una persona que renunció completamente al tema carnal. Él, por ejemplo, consideraba que el sexo era algo, vamos a decir, repulsivo, en general. Sí, Con sí. lo cual, tampoco lo podemos asegurar del todo. Hombre, tiene, vamos a decir, muchos visos de que fuese así, pero como una vez más con Leonardo es que no podemos asegurar prácticamente nada. Como también cuando él escribía, tomaba notas, era un hombre muy, vamos a decir, muy humano en muchos aspectos, y en otros se revelaba como alguien, pues que como si se le fuese la cabeza, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, él quería barrenar él en persona con un aparato de su invención la flota turca que estaba en el puerto de Venecia, pero simplemente lo quería para que le pagasen una cantidad de dinero ilimitada a los venecianos. Luego recapacita y ya se da cuenta de que no lo debe hacer. Pero que tiene estos momentos también. O sea, Leonardo es una mente tan compleja, de verdad, que creo que es dificilísimo reducirlo a A, B, C o a nada más. Pues porque lo que quería, el hombre tenía que pagar las facturas a fin de mes como todos, Como y todos. resulta que le pagaban más por ingeniero militar, Sí, sí, sí. como hicieron los Borgia, que por hacer cuadros. Y eso, por desgracia, pues nos privó de tener más obras del genial Sí, Leonardo. Alejandro inventó, Bernal. vamos, Sí. carros de combate, inventó ballestas múltiples, inventó de todo, sí, en plan militar me refiero. Defensas también de ciudades. Hay una obra bastante interesante y para algunos estudiosos de Da Vinci, críptica, como lo es La Virgen de las Rocas, que Ujú. tiene, se podría decir que 2 versiones, una de ellas está en la National Gallery en Londres y la otra en el Museo del Louvre allá en Francia, y de acuerdo a los curadores históricos, curadores del arte de Da Vinci, esta pintura ocultaría detrás el dibujo de un perro, y de acuerdo a varios de ellos, la forma en la que lo interpretan, este sería una crítica que hizo Da Vinci a la iglesia de la época. ¿Qué tanto de crítica hay en esta obra, David? Pues la verdad es que yo conozco bien esas dos obras que son, vamos a decir, hermanas. El que es verdaderamente especialista en ellas es Javier Sierra, que lo habéis mencionado. Él sabe todo lo que hay que saber de estas obras. Que la que tiene, hay más, digamos, secretos ocultos. La verdad es que Leonardo con la Iglesia no se llevaba demasiado bien. En primer lugar, porque la Iglesia persiguió muchas de sus actividades. Pero es que también por otra cuestión, que también se ha apuntado al principio, Juanje en la introducción lo ha comentado, porque se ha llegado a asociar a Leonardo da Vinci con algún tipo de sociedad secreta, herética, claramente, ¿no? Y bueno, pues que desciende además de los cátaros, es decir, que era algo opuesto y enfrentado a la Iglesia Católica, con lo cual no es de extrañar que en este caso, ya digo, yo no puedo asegurar que eso sea así, pero desde luego no me extraña en absoluto que haya críticas a la Iglesia Católica en sus obras, y no solamente un perro que pueda aparecer, sino muchas más cuestiones que están ahí ocultas o no tan ocultas, si como precisamente, insisto, Javier Sierra nos ha enseñado muchas veces, sabes mirar. Sí, efectivamente. O sea, era la mente de un genio que además tuvo problemas cuando lo acusan de sodomía, tiene que cambiarse de ciudad. Yo sí estoy convencido que era homosexual, nunca se casó. Bastante fácil que fuera homosexual. Pero de verdad es eso, o sea, es un tipo con, no lo sé cómo decirlo, o sea, es que yo pienso en Leonardo y aparte de en esa Virgen de la Roca y que pudiera criticar a la iglesia, simplemente la Mona Lisa, la Gioconda, esa sonrisa que se ha hecho inmortal. O sea, el retratar de repente a alguien que ni siquiera sabemos quién es todavía,
a día de hoy de esa forma tan magistral, con esa sonrisa que parece que te está guiñando un ojo a la vez y que hace que el arte fuera incluso divertido, cuando el arte antes era una cosa total y absolutamente sobria y seria y todo esto. Entonces, no sé, para mí es alguien que fue capaz de trascender de trascender en la historia de una forma, No hay duda. sí, de una forma brutal. Y aparte es que no es normal que un pintor, ¿vale? Y hay grandes pintores de aquella época, Miguel Ángel, por ejemplo, pero este no, es que este era ingeniero, matemático, músico, cantaba súper bien, por cierto. Dicen que cantaba muy bien. Y tocaba bien también. Y tocaba bien, pues es que, Sí, sí, sí. claro, obvio, era una mente tremenda. Vamos a meternos un poquito ahí por la Edad Media, a echar un vistazo, porque Leonardo fue un inventor de inventos que luego no llevó a la práctica, no construyó. Pero ¿cuáles fueron en la Edad Media, Alejandro Bernal, los inventos que cambiaron la historia? Bueno, algunos de ellos cambiaron para siempre el devenir de nuestra especie y es curioso porque en la Edad Media siempre se le atribuye al oscurantismo, una especie de veda al conocimiento y a la luz, pero sin lugar a dudas la Edad Media nos trajo inventos tan importantes como por ejemplo lo son el timón de codaste, que hacía que pues, las embarcaciones fueran más manejables, también la vela, que permitía navegar a contraviento, la quilla que servía de contrapeso a la acción del viento. Bueno, digamos que esto sobre todo inventos en el ámbito de la navegación. También hay que recordar que en la Edad Media se cimentaron prácticamente las bases de lo que posteriormente fue la imprenta, a quien pues, se le atribuye el invento a Johannes Gutenberg. Yo creo que la imprenta, Juan, es uno de los inventos, sin lugar a dudas, que cambió para siempre la historia de la humanidad. La imprenta es el más importante de la Edad Media porque hizo que el conocimiento, que los libros llegaran a todo el mundo. Fue el primer internet que se creó porque de repente la cultura pasó de estar solamente en los monasterios, la cultura, la ciencia, el conocimiento, a que cualquiera lo pudiera tener en sus manos. Eso cambió la historia de una forma radical, pero radical. Hay que tener en cuenta que curiosamente antes del invento oficial de la imprenta por parte de Gutenberg ya había ciertas patentes, si se le podría denominar así, o ciertos desarrollos en China y en Corea que nos harían pensar que había tecnologías relativamente similares que pues a su vez tiempo después llevaron a la imprenta como tal. Otro de los grandes inventos del medievo, sin lugar a dudas, fue la creación del reloj mecánico, porque básicamente lo que hizo fue suscitar una revolución en el ámbito del trabajo, permitía cuantificarlo, permitía medir con exactitud el tiempo y a su vez cuánto tiempo dedicaba una persona a realizar una labor. Respecto al reloj mecánico hay dos posibles inventores, de acuerdo a algunos historiadores. El primero de ellos, o la primera persona a la que se le atribuiría la creación del reloj mecánico, sería el monje benedictino Herberto, que posteriormente se convertiría en el Papa Silvestre II hacia el siglo X. Algunos dicen que él lo inventó, sin embargo hay otros que le atribuyen la creación del reloj mecánico a Giovanni de Dondi de Padua, a quien a propósito fue un hombre brillante quien construyó algo que se conoce como el astrarium, una especie de reloj astronómico precisamente a mediados del año 1300, algo bastante interesante. También las ventanas de cristal, ¿sí, Jorge? Es que una cosa, tío, ahora la gente, ¿vale? Todos llevamos un reloj en la muñeca y no le damos a esto mucha importancia, pero hay que pensar lo tremendamente importante que fue de repente en la Edad Media que dijeran, oye, quedamos a las 3 de la tarde y el reloj de la iglesia te daba a las 3 de la tarde y podías hacer ciertas cosas. O sea, ahora nos parece una chorrada, ¿vale? Pero hace siglos fue una revolución brutal, pero Sobre todo de brutal. noche. Sí, Y sobre todo claro. de noche, porque de día por lo menos podías tener, aunque las horas fuesen un poco tal, el reloj de sol, pero es que de noche no. Sí, claro. O sea, no había forma de medir el tiempo. O sea, eso es brutal, pero brutal. Y poder tener más exactitud, Juan Jesús, para realizar ciertas actividades y demás, definitivamente suscitó una gran revolución. También las ventanas de cristal fueron muy importantes dentro de los inventos que se gestaron en el medievo, pues básicamente se popularizó el uso práctico de estas ventanas de cristal que le daban diversos matices a los templos. También se hizo mucho hincapié en la técnica para poder realizar este tipo de ventanas, y ya que estamos hablando de cristales, me atrevería a decir que uno de los más importantes, y curiosamente los tres lo tenemos en este momento,
los lentes, las gafas, Sí, que es señor. bastante importante para las personas que tenemos problemas de visión. Y es que este invento se le atribuye precisamente a un monje franciscano, Alessandro de la Spina, quien, de acuerdo a algunos libros de historia, pudo haber creado unos lentes. Digamos, no es que el hombre se pusiera a inventar unos gafas o lentes como tal, sino que de una manera, por decirlo así, improvisada, hacia el año 1286 los pudo haber creado, y esto desde luego basado en textos de Catalina de Pisa. Y me atrevería a decir que uno de los... Un tipo súper importante y súper brillante, porque imagínate yo que de cerca no veo, pero ni un carajo, o sea, pasa un burro a medio metro de mí, no lo veo, o sea, fundamental, pero fundamental es Y fundamental, tanto. todo un genio. Nos ayudó la vida, nos arregló la vida a nosotros, Sí, Juan, que los que claro, tenemos. obvio. Y quizás uno de los últimos grandes inventos del medievo fue la creación de útiles para destilación. Y este invento como tal, se le atribuye a los árabes. Fue gracias a la creación de estos útiles de destilación que se podría decir que se pudo desarrollar de una manera un poco más latente, tratar de hallar, más bien de encontrar hallazgos relacionados con el laboratorio, con la química práctica, algo que de hecho algunos relacionan con la obtención de alcoholes, perfumes y, por qué no decirlo, incluso de la alquimia. Sí, claro, y un buen whisky y una buena ginebra, que también es tan genial. Entonces, Aquí mismo a más no poder. efectivamente. Oye, David, ¿qué es lo que hubiera pasado si un genio como Leonardo hubiera sido un poco más práctico? Porque inventaba cosas que no podían funcionar y se adelantó a su tiempo. Y en eso se entretenía. Pero yo creo que ningún mecenas, claro, los mecenas le decían, hazme máquinas de guerra, pero ningún mecenas le dijo, no sé, invéntame un reloj, invéntame unas gafas, ese tipo de cosas. Bueno, es que yo creo que Leonardo intentaba ser práctico, ¿eh? Lo que pasa es que lo que no quería hacer es lo que ya habían hecho otros. Y aunque él es verdad que se fundamentó en muchísimos inventos que vienen precisamente de la Edad Media, o descubrimientos, o relatos incluso escritos en otros libros, es decir, no es todo generación espontánea, no sale todo de repente de la nada, sino que él se basó en otras cosas. Por ejemplo, su primer planeador se basa en el de un planeador de un monje británico de un par de siglos antes. Y es algo que hoy conocemos a través de otros legajos que han quedado ahí, que él nunca ocultó en absoluto, ¿eh? Quiero decir, Leonardo no se atribuyó nada que no fuera suyo, simplemente es que estamos hablando de una época muy distinta. Pero yo creo que Leonardo intentó ser práctico y, de hecho, hizo algunos inventos que sí que se construyeron y que funcionaban. Lo que pasa es que hay algunos, es que uno que me hace muchísima gracia, que es la picadora de vacas, por ejemplo, que eso es algo que no sé si las empresas de hamburguesas hoy en día podrían haber La picadora utilizado. de Claro. vacas, ¿cómo es eso? ¿Cómo es Sí, eso? sí, una máquina para picar la vaca prácticamente entera y convertirla en carne utilizable. Hombre, yo lo supongo que le quitarían las pezuñas, todo esto. Pero luego también un aparato para limpiar, bueno, no sé cómo llamarlo, una especie de mega aspiradora o aspiradora, no sé si aspiradora o fregona automática para limpiar cocinas, que la verdad es que al final necesitaba más operarios que los que se necesitaban para limpiar propiamente la cocina, pero funcionaba. O un aturdidor de ranas. Esto es curiosísimo también. Un aparatillo que, si una rana iba al agua que la podía contaminar, le daba un golpecito con un martillito en la cabeza y la dejaba aturdida y no se caía dentro del agua. O sea, es decir, que Leonardo, bueno, y las máquinas de guerra, desde luego muchas sí se construyeron. Lo que pasa es que, como decía hace ya tiempo, claro, no tenía los materiales ni los motores para poder hacerlos efectivos de verdad, de verdad. Pero hizo muchísimas cuestiones. Por ejemplo, las defensas que César Borgia le encarga para sus fortalezas tienen que ver también con la canalización de aguas, que era otra de las obsesiones de Leonardo. El agua le Sí, fascinaba. estaba obsesionado con el agua, sí. Totalmente. Bueno, pues todo esto al final sí son cuestiones también prácticas. Lo que pasa es que no son, vamos a decir, tan operativas como lo serían hoy en día, porque hoy se patentarían, se fabricarían en serie. Y bueno, pues evidentemente todos las conoceríamos, pero en aquel momento, aunque fuesen cosas más cerradas, más únicas, más para un solo mecenas, una sola persona que se lo encargaba, yo creo que tenía la pretensión de que fuese práctico. Los instrumentos musicales funcionaban, ¿no? Aquellos órganos con aire que hacían unos ruidos tremendos y tambores también automáticos, todo eso lo llevó a la práctica.
Sí, y esa obsesión con el agua es curiosa y en las fortificaciones que hacía, metía unos fosos que no veas y agua por todos lados, o sea, Y alguna cosa canalizarla, así, sobre todo. y Poder canalizarla. ahogar, digamos, si Ujú. llegaba el caso, a un ejército atacante, porque en el momento en el que justamente se fuese a acercar, podía, digamos, con esa agua canalizada, pues liberarla y ahogarles. Y a él le fascinaba el agua desde muy pequeño, toda la naturaleza en general, pero es verdad que el vuelo de las aves y el agua quizás serían las dos cosas que más le fascinaron. Y además se habla sobre la posibilidad de que fuera vegano, porque uno de sus libros critica a la gente que come animales, o sea, eh, Sí. todo un adelantado a su tiempo. Alejandro Bernal. Juan G. Da Vinci, bueno, creó, diseñó muchísimas cosas que posteriormente pudimos ver en nuestro mundo, pero la pregunta que le quiero hacer a David es, ¿cuál de estos diseños, cuál de estos inventos en su época hubiesen podido llevarse a cabo, al menos dentro de estos inventos exóticos que nunca se pudieron desarrollar? A ver, teniendo en cuenta que habría tenido que ser siempre con tracción animal o humana, porque ya digo, motores no había. Por ejemplo, el barco de palas, lo que luego hemos visto en el Mississippi, que es tan famoso, ¿no? Esos barcos que tienen una propulsión con palas previas a la existencia de la hélice. Eso, por ejemplo, Leonardo tuvo diseños de esos que fueron perfectamente válidos y que es verdad que la eficiencia que tendrían, tanto por el tipo de tracción, insisto, como porque todavía no se había inventado la hélice, sería muy inferior a los modernos, pero eran perfectamente posibles. Si hubiese tenido una máquina de vapor Leonardo, imaginaos. Es que No. simplemente con ese tipo de máquina habría revolucionado, por ejemplo, seguro que la comunicación marítima o fluvial. De eso no hay duda. Entonces, esos son diseños que ya digo que estaban ahí y que eran perfectamente válidos. Bueno, hay que decir una cosa a título curiosidad, por culpa de David Zurdo, que es así melenudo como yo, la gente que no le conocéis físicamente, yo me puse en unos patines de agua creados por Leonardo da Vinci para Sí, un sí. teaser de un programa de televisión sobre ciencia y los patines funcionan perfectamente. Me Pero puse perfectamente. De hecho, sí, sí. tengo que contarlo. Ya que tú lo has sacado, no podemos ya ocultarlo. Estábamos en un pantano muy grande, un embalse muy grande, y hubo un momento que todo el equipo que estaba en la orilla tuvimos que gritar, por favor, Juanje, regresa porque te fuiste a mitad del pantano. Sí, O sí, sea, la gente funcionaban empezó a tan bien que te gritarme. fuiste a mitad del pantano. Sí, sí, me dijo la gente, regresa que te has ido. Efectivamente, porque el problema de los patines de agua de Leonardo, que son unos flotantes y abajo lleva unas paletas, y entonces al andar tú te va impulsando, Vas el andando, único vas por las problema que. aguas andando. Sí, vas caminando sobre el agua. Entonces, el único problema es girar derecha o izquierda, pero avanzar. Avanzaba rapidísimo, que me fui al medio del pantano, estaban allí con una lancha, te mandamos la lancha, que es lo que hacemos. O sea, fue muy curioso. Creo que lo podéis ver en YouTube si ponéis, con que pongáis Zurdo Vallejo, creo que aparece ahí el teaser. Y la, Que y está la muy. caperuza, hablando así de cosas acuáticas, la especie de caperuza o traje de buzo que creó Leonardo y que lo probó, también funcionaba perfectamente. Y además el tubo, porque es que es lo de siempre. Esto es un poco como cuando ves una película de una cierta época que revoluciona el cine y dices, ¿cuántos aciertos juntos, no? Pues Leonardo tuvo muchísimos, porque no se quedaba en una pequeña cuestión que más o menos adelantaba algo, sino que lo tenía todo en mente. Y en esta escafandra, por ejemplo, se dio cuenta de que tenía que haber no solamente un tubo para respirar, sino un tubo para que entrase aire y otro para que saliera el aire que ya estaba, digamos, contaminado, que ya tenía el dióxido de carbono que producen los pulmones de la respiración, ¿no? Con lo cual, él hizo una escafandra que era perfectamente válida. Eso sí, le añadió unas aletas como con puntas y con pinchos, por si acaso había bestias marinas bajo las aguas para poder defenderse. Bueno, bien, no había esas bestias marinas, pero la idea era buena. Claro, él no sabía lo que había debajo del agua. Me Por si acaso. parece que me parece genial. Oye, y Leonardo nos dejó una cierta polémica en toda esta historia, en el sentido de que hay un cuadro que es el Salvator Mundi, que es propiedad de Mohammed bin Salman, el príncipe saudí. ¿Es de Leonardo? ¿No es de Leonardo? ¿Por qué tanta polémica, Alejandro Bernal? Juan G., sin lugar a dudas me atrevería a decir que no solamente la pintura más polémica de Da Vinci, al menos respecto a su atribución, sino también uno de los cuadros más enigmáticos de todos los tiempos. Para contextualizar a los oyentes del podcast que quizás no hayan visto esta imagen, una imagen de Cristo que en su mano derecha está levantando un par de dedos y en su mano izquierda está sosteniendo una esfera transparente con un gesto bastante enigmático, una mirada bastante curiosa que de acuerdo a muchos expertos haría parte del tipo de arte
que desarrollaba el maestro Leonardo da Vinci. La historia rápidamente nos dice lo siguiente, de acuerdo a las personas que consideran que en realidad el Salvator Mundi es de Leonardo da Vinci. Ellos defienden la teoría que esta pintura pudo haber sido elaborada hacia la década de 1490, cuando da Vinci se encontraba en Milán trabajando en La Última Cena. De acuerdo, aquí hay una experta curadora en el arte de Da Vinci que de hecho se ha hecho muy famosa en los últimos años, Juanje, David de Oyentes, que es Annalisa Di Maria. Ella es historiadora del arte italiano e investigadora del Centro UNESCO de Florencia, es una auténtica experta en arte de esta zona de Italia. Y ella atribuye que en esa época Da Vinci estaba muy obsesionado con la figura de Cristo y que muy probablemente por esa razón pudo haber desarrollado ese cuadro. Posteriormente, este cuadro pasó a manos de varios reyes, varios monarcas, personas importantes de Europa. Se le perdió un poco el rastro. También algunos de los, por su parte, más bien algunos de los detractores, dicen que estaba en muy mal estado y que mucha gente intentó, como diríamos aquí en Colombia, meterle mano, intentar restaurarlo torpemente y que esto sin lugar a dudas, digamos que entorpece el valor de la obra original. Lo cierto es que tal y como usted decía, Juan Jesús, se produjo hace unos años un auténtico hito. El 15 de noviembre del año 2017 fue comprada esta obra por Mohammed bin Salman por una suma cercana a los 450 millones de dólares, una auténtica locura que alguien haya invertido tanto dinero en una obra. Ahora, la gran polémica que se ha suscitado más recientemente, digamos, esta obra siempre ha estado llena de enigmas, es lo siguiente, Juanje, es que Annalisa Di Maria, esta gran curadora, esta gran historiadora de arte, de la cual les mencioné hace unos instantes, dice que esta obra que fue comprada por Bin Salman no es la original y que ella dio con lo que sí podría ser el Salvator Mundi, que es un dibujo de Cristo que, de acuerdo a ella, a su estudio y a su análisis del arte de Da Vinci, estaría muy acorde a la obra que desarrolló este gran artista. Desde luego, no creo que ni ella ni ninguno de los detractores se ponga a decirle al príncipe que gastó más de 450 millones de dólares que no es el original. Bueno, y además la tiene en su yate, que esto ya es para tirarnos de los pelos. Yo sé que soy calvo, o sea, el tipo la tiene en el yate, o sea, yo me imagino por allí al señor en calzoncillos y en ropas menores viendo el Salvator Mundi en el camarote del yate, o sea, es la cosa más loca del mundo, lo del lujo árabe, eso... Es una aberración, es una aberración que sí, el arte, sí, que es lo que es un poco una de las muestras, o quizá la muestra más importante de lo que somos los seres humanos, acabe primero mercadeada de esa manera, o sea, es decir, que una obra de arte en lugar de estar en un simple museo tenga que venderse por 400 millones de dólares. Esto es una opinión personal, evidentemente, pero quiero compartirla con vosotros y que luego además pueda estar en posesión de alguien que tiene tanto interés que la quiere ver él solo en su yate. Me parece que eso es contrario al espíritu precisamente de lo que nos llevó a los humanos a desarrollar el arte. Total y absolutamente de acuerdo contigo. Yo si fuera multimillonario no tendría obras de arte en mi yate, ni en casa. Bueno, tengo alguna antigüedad, eso sí me gustan, pero nada, yo iría en calzoncillos fumando puros coiba de estos reservas, de los de etiqueta negra de 3 años que me encantan y ya. No haría ese Ferrari tipo de... podría ser también, pero bueno. A ti que te gustan los coches, a ti que te gustan los coches, yo... Una Ducati, que también puede ser, o sea, no tiene por qué ser un coche, ¿eh? No, pero es verdad que al final... las obras que llamamos únicas, que son las que realmente son distintas unas de otras, las que verdaderamente son arte, la verdad es que creo que el espíritu altruista de la creación del arte nos debería llevar a que ese hombre hubiese gastado ese dinero para ponerla en un museo y a verla y que la vea todo el mundo, ¿no? Y decir, oye, que yo estoy orgulloso de que he podido comprarla yo y ahí os la pongo, ¿no? A todos para que la veáis. Lo otro, ya digo, creo que es un poco aberrante. Es parecido a gastar más dinero para comer alimentos que tienen menos calorías. O sea, es decir, cuestan más caros para poder comer menos. Bueno, pues en fin, esto me parece que es algo parecido si valga esta especie de símil extraño. Sí, yo sí opino que ese tipo de obras todas deberían estar en museos. Y bueno, señores, vamos a ir cerrando, así que las conclusiones y el cierre de cada uno sobre el gran secreto de Leonardo da Vinci. Alejandro Bernal.
Juanje, sin lugar a dudas, uno de los hombres más brillantes, fascinantes y enigmáticos de la historia de la humanidad. El arte, el legado, los desarrollos y todo lo que envuelve a la figura de Da Vinci no solamente nos sorprendió en el pasado, nos sorprende hoy en día, sino que nos sorprenderá en el futuro a las generaciones venideras. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalperez con doble S. Señor David Zurdo, autor de El último secreto de Leonardo. Pues para mí Leonardo es que lo que más me sorprende, lo que me parece verdaderamente distintivo de su figura, es que pudiera aportar tanto en tantas cosas distintas en una sola vida. Sí. Es lo que me parece verdaderamente más fascinante. Yo creo que hay personas tan brillantes como Leonardo en la historia y, bueno, evidentemente quizá menos populares porque a lo que se dedicaron no es tan, digamos, vistoso. Pero no hay más casos, o por lo menos no tan claros, de personas que aportaran tanto en cosas tan diferentes y tan amplias, ya digo, siendo una sola persona. Una auténtica maravilla. Oye, ¿tu libro está en Amazon? Sí, por supuesto, se puede encontrar en cualquier librería online, en Amazon o en cualquiera de las otras que existen. Listo, para todo el público nuestro, que en su gran mayoría es latinoamericano. Y bueno, para mí Leonardo, y comparto mucho lo que está diciendo David, de vez en cuando no sé por qué Dios toca a alguien con su dedo y crea una mente tan prolífica y tan genial como la de Leonardo, de inventar aparatos fabulosos que podían haber volado o haber surcado el mar, pero por debajo, porque también diseñó incluso hasta un submarino, hasta hacernos soñar con esa sonrisa eterna de la Gioconda, de la Mona Lisa, una mujer que nadie sabe quién es y sin embargo es la cara de la historia. Y para mí, además, Leonardo sí que llegó a conocer secretos incluso sobre la vida de Cristo que nos plasmó en obras suyas como es La Última Cena. Esa mujer que sonríe al lado de Cristo y que también nos está guiñando un ojo diciendo que la historia es distinta a como nos la contaron. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.